Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro justamente de Filipenses, capítulo 3. Y pensaba leer solamente 3 versos, pero cuando a mí me da. Así que vamos a leer 14 versos porque somos creyentes, porque sabemos que la Biblia nos ha sanado el corazón. La Biblia nos ha sustentado, la Biblia nos ha fortalecido, la Biblia nos ha dado identidad, ha sanado nuestra autoestima, la Biblia ha sanado nuestros huesos. La palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma hasta lo más profundo, discierne las intenciones, los pensamientos, nos sana, es como miel al paladar. Filipenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante, estoy leyendo versión NBI, y dice así la palabra del Señor, pongan mucha atención. Por lo demás, hermanos míos, esto nos está diciendo que le está hablando a creyentes, a la iglesia. Hermanos míos, dice, alégrense en el Señor. ¿Sabes qué? Quiero reventarle el globo a alguien. No te alegres en tus logros. Alégrate en el Señor que lo ha logrado todo para ti. ¿Sabes? Porque si tú te alegras de tus logros, así mismo te vas a frustrar por tus errores. Pero cuando mi alegría depende de lo que Cristo hizo, las cosas cambian. Ya no andamos fluctuantes en la vida. ¿Se entiende? Alégrense entonces en lo que el Señor hizo. Alegrémonos en el Señor. Para mí no es molestia, me siento tan identificado con Pablo, no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes esto les trae seguridad. Le decía a mi esposa en la mañana mientras nos bañábamos, no tenía que contar eso, pero se los conté. Voy a repetir un mensaje, parece que voy a repetir un mensaje por el título, pero le puse B2. Cindy, que está haciendo las proyecciones, me decía, ¿por qué B2? Versión 2 de un mensaje que ya prediqué, ¿ya? Porque a veces nos es necesario repetir cosas que ya hemos enseñado y a veces Dios nos está dando más profundidad en esa repetición. Por eso dice, no me molesta escribirles las mismas cosas. Verso 2, cuídense de los perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Sabes? Otra cosa más quiero añadir acá. Todos nosotros nos esforzamos para lograr cosas. Yo te quiero decir algo, querido, querida. Yo, una oración constante desde que empecé como pastor, desde que Dios me puso como pastor es, y de hecho mucho antes, yo tengo 19 años de casado, ha sido, voy a esforzarme por ser un buen marido. Lo que más pueda. Voy a esforzarme por ser el mejor papá. Voy a esforzarme por serte fiel. Voy a esforzarme cuando me llamó al ministerio por ser un gran pastor para ti. Pero quiero decirte algo. A pesar de que de verdad es la intención de mi corazón esforzarme al máximo, no siempre lo he logrado. En ninguna de las cosas que nombré. En ninguna. Los esfuerzos humanos quedan cortos. Por eso mi confianza no está en mis esfuerzos humanos. Pero ¿sabe qué? Te voy a dar una tranquilidad como iglesia Gracia Multiforme. Hay un compromiso que yo no le dije al Señor, me voy a esforzar. Hay algo que yo no le dije al Señor y no le repito al Señor, me voy a esforzar. Hay algo que le prometí que iba a ser fiel, sabiendo que todo lo demás me iba a costar. ¿Sabes qué es?
que yo nunca me voy a parar delante de alguien a predicar usando la Biblia para mi propio provecho, para mi propia conveniencia, o para llevar la Biblia a decir lo que yo quiero que diga. Y eso a ti debería de darte confianza de que estás en un gran lugar, porque a pesar de que en todo lo demás pueda fallar, en esto nunca te voy a fallar, porque ese día que yo falle, yo le digo al Señor, mátame. Cuando me muera no crean que va a ser por eso, pero eso es lo que podemos ser fiel realmente, en transmitir un mensaje fidedigno de la palabra de Dios. Esta no se mancha. Sigo. Entonces no nos enorgullecemos de esfuerzos humanos, ponemos nuestra confianza en Cristo. 4, yo mismo tengo motivos para gloriarme o para tener tal confianza. Si cualquiera de ustedes dice, cree tener motivos para gloriarse en cosas, para confiar en sus propios esfuerzos, dice el apóstol Pablo, yo más que ustedes. Era un tremendo pastor. Porque yo, dice, soy circuncidado al 8º día. Estaba hablando a los israelitas que cumplían la ley. Soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. No era cualquiera. En cuanto a la interpretación de la ley, un fariseo. ¿Sabe lo que significa ser fariseo? Un celoso de la Escritura. Soy un fariseo más que cualquiera de ustedes, le está diciendo, en cuanto al celo. Pero también fui perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, los que Pablo consideraba que no eran intachables, en vez de mostrarles la gracia de Dios, él quería castigarlos. Él quería golpearlos, maltratarlos. Porque para él era más importante la ley que las personas. Sin embargo, verso 7. Todo aquello que para mí antes era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Cuántas cosas tú has entregado a causa de Cristo? Sabes, a veces hay gente que a uno lo único que quiere es corregirlo. Me van a tratar de orgulloso, pero ya les dije, yo no me puse en este puesto. Trátenme de orgulloso, pero yo tengo en mi corazón algo que no me desmarco de ello. Nunca acepto que nadie me corrija que primero no haya visto todo lo que yo hago, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo. Porque es fácil criticar. Es fácil criticar. Pero cuando tú has pasado días y días durmiendo 2, 3 horas porque te ha tocado ir a rescatar gente que se quería ir a tirar en los roqueríos para matarse. Cuando tú has dormido 2 o 3 horas porque después de trabajar 8, 9 horas, después de ver las cosas de la familia, las cosas de la casa, seguir visitando, seguir estando con la gente, seguir ayudando a otros, ¿tú crees que tú le vas a aguantar a cualquiera que te venga a corregir? ¿A cualquiera que ni siquiera ha dado un 10%, un 5% de lo que tú das? Perdónenme si no les caigo bien con lo que les estoy diciendo. Pero yo no escogí ser pastor. ¿Y sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo, querido, querida? Porque al igual que Pablo, él está defendiendo en un momento su ministerio. Y él está diciendo, si queremos hablar de nuestros logros y de nuestro esfuerzo y de todo el trabajo que hemos hecho, les presento todo lo que yo he hecho. Muéstrenme ustedes qué cosas han hecho. ¿Les parece orgulloso Pablo? Eso es lo que está haciendo. Pero ¿sabes? Otra vez, está bajo el contexto de que Pablo está diciendo, por eso nadie se puede gloriar, ni siquiera yo, en mis esfuerzos humanos, en lo que yo he hecho.
Solamente lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Porque nosotros a veces tenemos un alto concepto de nosotros, pero delante de lo que Cristo hizo, no somos nada. Nada. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida a causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Yo no sé cuántas cosas tú has perdido por Cristo. Hay algunos que hemos perdido sendos trabajos, sendos sueldos. Hemos perdido tiempos con la familia. Hemos perdido tiempo para nosotros mismos. Hemos dado todo y hemos dado mucho más de nuestras fuerzas. Yo no sé cuánto tú has dado, pero todo eso lo considero pérdida, dice el apóstol, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por, dice estiércol. ¿Sabe lo que es eso? Excremento. ¿Le parece sin sentido lo que está diciendo Pablo? Critiquémoslo por orgulloso por las cosas que está diciendo. ¿Cómo se le ocurre poner en la Biblia esas palabras tan cochinas? Pablo dice, me parecen del dos. Todo lo que he dado, todo lo que he vivido religiosamente. O sea, en otras palabras está diciendo, no sirve de nada, no vale nada. Lo tengo por basura, dice otra versión. Lo tengo por estiércol. ¿A fin de ganar a quién? ¿Al pastor? A Cristo. Yo te digo, te desafío, ¿de verdad estás en tu día a día tratando de ganar a Cristo? Y no estoy hablando de ganar la salvación, porque esa la recibimos por gracia, sino de estar pegado a Cristo, porque es súper fácil andar mirando a los otros y decirle, estás un poco lejito de Cristo. Pero te pregunto a ti, tú, ¿qué tanto día a día tú no mires al otro, no mires al que está al frente ni al que está al lado, tú, ¿cuánto cada día te estás entregando a Cristo? Pero dice él, lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. 9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de mis creencias religiosas, de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada otra vez en la fe, que es en Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer otra vez a Cristo. ¿Cuánto amaba a Cristo este hombre? Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Eso es lo que él quiere, ¿no? Está diciendo, yo quiero resucitar como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanos, ¿es esa tu meta? Participar, dice, esto no nos va a gustar, ¿no? Porque nos gustan las cosas lindas del Evangelio. Pero Pablo ama tanto a Cristo que dice, yo quiero padecer como tú has padecido en tus sufrimientos. ¿Sabes qué? Es muy fácil alabar y cantar a Dios cuando todo en tu vida está bien. Te invito a que lo hagas cuando estás pasando por fuego. Te invito a que lo hagas cuando tienes un mal diagnóstico médico. Te invito a que lo hagas cuando nadie de tu casa quiere ir contigo a la iglesia. Te invito a que lo hagas cuando tengas sendos problemas económicos. Te invito a que lo hagas cuando todos estén hablando mal de ti. Quiero participar en tus sufrimientos y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Es algo que de verdad nosotros estamos pensando esta semana, estos días? Versículo 12. Otra vez dice, no es que ya lo haya conseguido todo, ¿no? ¿Sabes quién está hablando esto? Alguien que hizo 3 viajes misioneros. ¿Cuántos viajes misioneros nosotros hemos hecho?
Alguien que le predicó a todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿A cuántas naciones has predicado hoy día? Alguien que fue golpeado y encarcelado una y otra vez a causa de predicar esta palabra de Dios que no se mancha. Alguien que siendo rico porque él tenía una buena posición económica, se hizo pobre. Y a veces no tenía ni siquiera, como diría mi abuelo, que echarle al buche, coloquialmente hablando. Y que le predicó a todos estos, que le imponía las manos y eran llenos del Espíritu Santo, ¿saben lo que está diciendo? No quiero que crean que yo lo he conseguido todo. Es que me encanta leer la Biblia con otros ojos, porque a veces es súper fácil leer y leer y leer y no entender nada. Pero cuando tú escudriñas, te vas a dar cuenta que cada palabra es tan poderosa. Que a veces la culpa de nosotros de tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener es solamente porque estamos tan lejos de Cristo que es fácil compararse con los demás. Pero cuando te comparas a Cristo, la cosa cambia. ¿Sabes? Yo no quería estudiar en instituto bíblico por un par de años. ¿Sabes por qué? Porque la gente que yo tenía cerca, no era que era malo estudiar en instituto bíblico, pero la gente que yo tenía cerca me hacía sentir que en realidad importaban más los estudios que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que el cambiar, que el ser transformado, que el ser humilde. Eran los más orgullosos. Y eso me retrasó 2, 3, 4 años de no estudiar instituto bíblico. Porque hay gente, hermanos, en las iglesias que son mandados a hacer para enorgullecerse, para creerse algo cuando en realidad no son nada, no somos nada. Y el estudio de la palabra de Dios, el escarbar en la palabra de Dios, lo que debería provocar en mí, primeramente es una transformación de mi corazón, porque nos encanta cambiar a todos los demás, pero es para mí. Segundo, debería provocar la humildad más grande que haya experimentado jamás, porque entre más tú escarbas, si de verdad lo haces con el Espíritu del Señor, te vas a dar cuenta que eres así de enano, así de pequeño, así de insignificante. Pero aquellos que no estudian en el Espíritu y estudian solamente por una cuestión mental, ¿saben lo que pasa? Se enorgullecen. Y aunque no lo dicen, se creen más que los demás. Pero cuando uno lo hace en el Señor, de verdad te sientes que no eres nada. Y eso provoca humildad. Si algo somos, si algo hacemos bien, es solamente la gracia del Señor Jesucristo en nosotros. No es porque yo sea demasiado bueno y el otro es demasiado pecador. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Escuche esto. Olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántos toman la decisión ahora de olvidar todo lo que ha pasado hasta acá? Eso está diciendo, ¿no? Olvido todo lo que ha pasado hasta acá. Y está hablando incluso de cosas buenas. Si tú encuentras que yo he hecho algo bueno por administrar esta iglesia, quiero decirte, ahora delante del Señor lo olvido. Lo olvido. Lo olvido con tal de ganar a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Olvidando todo lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Hermanos, cuánto nos cuesta mirar hacia adelante y cuán fácil se nos hace a cada rato volver a cosas pasadas, a cosas de atrás. Por eso también dice Filipenses, ustedes son los que están a cargo, de
llevar su corazón, llevar su mente, llevar sus pensamientos a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Ustedes, nosotros somos los responsables, no Dios, de hacerlo. Nosotros, mirando el futuro y no volviendo al pasado. ¿Sabes cuántas veces me toca decirle a muchos de los de la iglesia: ¿tú crees de verdad? ¿De verdad crees que Jesús te perdonó cuando le pediste perdón? Porque actúas como si no te haya perdonado. Yo no sé, lo he predicado tantas veces y me dan unas ganas de zamorrear a veces a algunos que se siguen acordando de pecados que cometieron la semana pasada, que ya fueron perdonados y olvidados por el Señor. ¿O usted cree que cuando lleguemos al cielo, decía un predicador, y se encuentre usted con el rey David, usted va a poder decirle al rey David: viejo, ¿cómo te fue con Betsabé? Se olvidó, no está. Pero nosotros, nuestra mente nos lleva al pasado y nos atormenta porque no creemos a la palabra de Dios y por eso dejamos de ser libres. Entonces dice: esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mi título del mensaje es Afinados a Jesús. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Cristo. Versión 2, porque ya he predicado este mensaje, pero ahora tiene un trasfondo diferente. Mira, yo trabajo todavía, por la gracia del Señor, en una empresa. Las empresas en Chile tienen que tener por lo menos un plan de emergencia y de evacuación ante emergencias. Yo no sé si usted lo sabía, pero el plan de emergencia de una empresa debe evaluar, en el caso de un siniestro, de un evento no deseado, un sismo, un terremoto, lo que sea, evaluar en qué punto se va a juntar los trabajadores, de tal manera que los líderes de seguridad puedan llevar, luego que lleguen todos al punto de encuentro, puedan los líderes de seguridad llevar a esos trabajadores a un lugar donde se encuentren a salvo. Ese punto de encuentro se llama Jesús. Ese punto de encuentro es Cristo. Guarde eso en su corazón porque lo vamos a ir desarrollando en este momento. Le voy a pedir mucha ayuda a la proyección porque vamos a leer harto la Biblia. Mi punto número 1 es: para estar en Cristo y afinados a Jesús, que es el título del mensaje. Número 1, lo primero que debemos hacer es creer. Diga conmigo: creer. ¿Sabes? El pecado original que nos condenó a tener una naturaleza caída, pecaminosa, todos nosotros la tenemos, fue por la incredulidad de Adán y Eva. Porque Dios les dio una palabra, pero dejaron pasar el tiempo. ¿Se da cuenta de esa gente que sabe que el Señor le está hablando y deja pasar el tiempo? Y por dejar pasar el tiempo, no, es que... Y siempre hay excusa. Vino Satanás en forma de serpiente y le cambió un par de palabras. Y los engañó. Entonces desobedecieron a la palabra de Dios que se les había dado a Adán y a Eva. Y desobedecer a la palabra de Dios significa incredulidad. Porque fe, que es lo contrario a incredulidad, es obedecer a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Fe es obedecer a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer para estar afinados a Jesús es creer. Ahora, ¿cómo creo? Lo primero, no estaba en mis apuntes, pero el Espíritu Santo me lo trae. Anote lo que están anotando. Lo primero para creer es, usted tiene que escarbar en la palabra de Dios. Escuche palabra de Dios. Ore, tenga tiempos de oración con Dios. Ayune. El Señor Jesús dijo: este género, el género de la incredulidad, sale con oración y ayuno.
¿Quiere ver cosas en su vida? Ore y ayune. No para que Dios cambie a los demás, para que lo cambie usted. Su incredulidad, mi incredulidad cambia con la oración y el ayuno. Entonces lo primero que debemos hacer para estar afinados a Jesús es creer. ¿A quién debemos creer? Número 1, a Cristo. Debemos creer a Cristo. Y le voy a pedir al equipo técnico que lea por favor Isaías 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. ¿Qué debemos creer? Número 1 entonces, a Cristo, a lo que Él hizo por ti, a lo que Él hizo por mí. No nos enorgullecemos ni nos gloriamos en nuestros esfuerzos, sino en sus esfuerzos. Mira lo que dice Isaías 53, 4. Ciertamente, cuando habla de Él, está hablando de Jesús. El profeta Isaías está profetizando 800 años antes que viniera Jesús a la tierra. Y él está diciendo proféticamente, ciertamente Cristo cargó con nuestras enfermedades. ¿Tienes enfermedades hoy? Cree que Él ya cargó tu enfermedad, pero créelo. Si no lo puedes creer, ayuna y ora. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Porque como nosotros tenemos una visión corta, pensábamos, nos incluimos en todos aquellos que estaban ahí mirando el triste cuadro de Jesús en la cruz. Pensábamos que el diablo se había salido con la suya. Lo que esa gente no sabía. Lo que el diablo no esperaba es que el poder de Dios le iba a levantar de entre los muertos, haciendo a Cristo triunfante ante los demonios. Dice la Biblia en el libro de Colosenses que Cristo desfiló triunfante y publicó delante de todos a los espíritus del diablo y los avergonzó públicamente. ¿Sabes? Cuando el diablo piensa que te va a tener en el suelo, ocurre lo que Pablo dijo: cuando soy débil, fuerte soy. Aleluya, porque mi poder, mi fuerza no viene de mí, no viene de ti, viene del Señor que nos llamó. No le elegimos nosotros a Él. Verso 5. Él fue traspasado, ¿por qué? ¿Por las rebeliones del que está delante? Sí. ¿Por las rebeliones del que está al lado? Sí. ¿Por las rebeliones del que está atrás tuyo? Sí. ¿Por las rebeliones de tu marido? Sí. ¿Por la rebelión de tu esposa? Sí. ¿De tus hijos? Sí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido. Cuesta decir esto porque todos nos vemos perfectos, ¿eh? Todos nos vemos con la aureola. Pero Cristo fue traspasado por mis iniquidades, por mis pecados, por tus iniquidades, por tus pecados. Por eso no me glorío en lo que yo pueda hacer de bien, porque al final Él me conoce tal como soy y aún así me amó, aún así me perdonó, aún así fue a la cruz por mí. Él fue molido por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo. ¿Sabes? El diablo quiere hacerte creer a ti que tú tienes que pagar cada vez que te equivocas. Mas la Biblia dice que Él ya pagó el precio de tus pecados. No lo creen, porque si lo creyeran saltarían, si lo creyeran dirían fuerte, amén. Sobre Él recayó el castigo, sobre Él recayó el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas hemos sido nosotros sanados. Hemos sido nosotros curados. ¿Cuántos han experimentado sanidad del cuerpo, del alma, del corazón? ¿Cuántos son libres para la gloria de Dios? Porque Él llevó, junto con nuestras iniquidades, junto con el precio de nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Por Él fuimos sanados. Entonces, el punto 1 debemos creer, punto 1, creer a Cristo. Lo que Él hizo. Porque a veces nos cuesta hasta eso, ¿no? Número 2, debemos de creer que verdaderamente lo que Dios comenzó en ti,
Lo que Dios comenzó en el pastor, lo que Dios comenzó en tu marido, lo que Dios comenzó en tu esposa, lo que Dios comenzó en tu familia, Él va a ser fiel en completarlo. Vamos a leer Filipenses 1:6. No me crea a mí, creámosle a lo que dice el Señor. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. O sea, no hay duda, no hay espacio a duda. Convencido de esto, que aquel que comenzó tan buena obra en ustedes, en nosotros, ese es Jesús, irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el día de Cristo Jesús? Cuando Él vuelva por nosotros. Así que te quedan bastantes decepciones. Pero ¿te puedo animar en el Señor? El Señor ya comenzó a hacer la obra en aquel que ama a Dios. Y aunque te quedan muchas decepciones, Él va a ser fiel en completar su obra. Va a estar trabajando en ese individuo como en ti hasta cuando Cristo vuelva. ¿Sí? ¿Lo creemos o no? Entonces, creemos a Cristo, creemos que Él comenzó una obra y que Él va a ser fiel en completarla, en perfeccionarla. Y número 3, debemos creer a la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y después vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 y 17, que deberíamos de saberlo de memoria, ¿no? Número 1, entonces, debemos creer. ¿A quién debemos creer? A Cristo, a lo que Él está haciendo en cada uno de los creyentes. Y número 3, a la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, ¿quieren tener fe? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje de la palabra de Dios. No lo creen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso provoca fe. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe lo que quiere decir? Que el Espíritu Santo le dio el aliento, le dio el hálito, le dio la vida a los escritores. O sea, en otras palabras, viene directamente de las entrañas, de los pulmones, del corazón de Dios esta palabra. Es inspirada por Dios. Y dice, y es útil. ¿Para qué cosa? Enseñar, reprender, corregir, para instruir en la justicia. 17. A fin de que el siervo de Dios... Esta es una carta pastoral. Timoteo no es un pastor joven. Somos los primeros, los pastores, los líderes, los que debemos recibir esta palabra. Y luego toda la iglesia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso es que no pueden haber pastores que sean ignorantes de la palabra de Dios. Por eso es que en las asambleas de Dios, que podrá tener errores, no hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. Los pastores tienen que pasar por el seminario bíblico o instituto bíblico. Porque la misma Biblia, si usted lee en Timoteo, dice que no es preciso, no corresponde que gente que no estudie la palabra de Dios sea pastor. Porque tienen que enseñar bien la palabra. Es su principal labor. Mi principal labor no es andar arreglando las sillas. Mi principal labor no es estar acarreando cosas, aunque a veces lo hago y lo he hecho por antes que ustedes llegaran, yo lo hacía. Y lo hacía, pero más que todos. Pero la Biblia enseña que la principal labor del pastor es enseñar la palabra bien. Porque la palabra de Dios es la única que puede traer fe al corazón, al alma de los individuos, de nosotros. Pero si yo no le creo a Cristo,
lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si yo no creo que Dios ya empezó a hacer una obra en el otro y en mí, en los creyentes, y si además no creo a la palabra de Dios, entonces lo único que creo son tonteras. No soy cristiano. Tengo cualquier religión menos el cristianismo. Número 4, 1.4, en mis apuntes. Nosotros debemos creer que el Espíritu Santo nos está haciendo más como Jesús. Más como Jesús. Hermanos, yo a veces me veo al espejo y yo le digo, Señor, ¿por qué no me sacas de esto? Tengo mi contrato de renuncia ahí delante de tu escritorio. Sácame cuando quieras, porque siento que no doy la talla. Me han dicho muchas veces que cuando yo llegué a su iglesia, yo no esperaba encontrarme un pastor así, ni una predicación así. Señor, yo le digo, cuando ora al Señor, le digo, Señor, ahí está, mi carta de renuncia, tómala cuando quieras. Yo no escogí esto. Pero sé que el Señor sigue haciendo su obra en mí y en ti. Y que cada día, aunque nosotros nos miremos al espejo y no nos encontremos diferencias más que arrugas y nos van saliendo canas, el Señor que está haciendo la obra en nosotros, Él nos está haciendo más como Jesús. Aunque no nos llame el alcalde, aunque no nos llame el presidente para decirnos, oye, he visto que estás más como Jesús. Aunque no te llame el pastor, el Señor lo está haciendo. Mi punto número 2, mi punto número 1 entonces es, debemos primero para ser afinados a Jesús, debemos creer. Creer a Cristo, creer en lo que Cristo está haciendo en los creyentes, creer a la palabra de Dios y creer que Él nos está haciendo más como Jesús, aunque a veces ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Número 2, debemos saber. Si primero era debemos creer, número 2 debemos saber. ¿Qué cosas debemos saber? Primero, no lo vamos a leer, pero ustedes créanme que está ahí, Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra las personas. No, si lo creyéramos esto de verdad. Porque es fácil decir amén cuando está todo bien, pues. Pero cuando de verdad vienen los azotes y los golpes, es otra cosa separar que la Biblia dice no tenemos lucha contra las personas. Es ahí cuando Dios quiere que te acuerdes de esto. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra las personas. Eso es lo primero que debemos de saber. 2.2. Hay un cuadro, no sé si Cindy pudiste hacerlo. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Esto también debemos de saberlo. Sáquenle foto. Si quiere me corro un momento. Sáquenle foto, un momento ahí. Para que nunca se le olvide. Voy a contar hasta 3. 1, 2. Qué bonito el cuadro. Amén. ¿Ya? Gloria a Dios. Esto no lo debemos ignorar. Debemos saber esto. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros y lo que hace el diablo en nosotros también. ¿Y el diablo puede hacer cosas a través de creyentes? Sí. Pedro en un momento le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Por eso te daré las llaves. Oh, tremenda declaración profética de un hombre espiritual, Pedro. El tema es que uno sigue leyendo un poquito más abajo y el mismo hombre espiritual, profético y de Dios, porque no era del diablo, era de Dios, ahora Jesús le está diciendo, chicos, queda poco tiempo, me tengo que ir a la cruz, a eso vine, esa es mi misión. Y Pedro le dice, no, Señor, que tal cosa no te acontezca. No vayas a la cruz. Y suena bonito, ¿no? ¿Suena bonito o no? Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ahora Pedro, que antes había sido influenciado por el Espíritu Santo, ahora el mismo Pedro estaba siendo influenciado ¿por quién? Por Satanás. ¿Por qué? Porque el gran propósito de Dios
en Cristo, en Jesús, era que Cristo fuera a la cruz a pagar el precio de los pecados de cada uno de nosotros, las personas de la humanidad, como el único cordero sin mancha. Ninguno podía pagar ese precio, solo Jesús. Entonces, quien se interponía en ese propósito para el cual Jesús fue traído a la tierra, ¿era Dios o el diablo? Te voy a decir algo. Cuando hay alguien que se está interponiendo en el propósito que Dios puso en tu vida, en mi vida, tienes que reconocer que lo está influenciando. ¿Quién es? Quedó claro, ¿no? Gloria a Dios. El tema es que a veces como creyentes no nos damos cuenta y es cuando necesitamos a la iglesia que nos diga, mira hermano, vamos a la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no tenemos lucha contra las personas. Espíritu Santo crea. Creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios es un creador hasta estos días. Dios es un creador. El diablo hace todo lo contrario. Se presenta como alguien que te va a ayudar, pero ¿qué es lo que hace? Destruye. ¿Lo entendemos, no? Sigamos entonces. El Espíritu Santo a nosotros nos revela a Cristo. El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo todos los días cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando tenemos intimidad con el Espíritu Santo en la casa o en el auto, donde sea. Él nos está sacando los barros que tenemos en los ojos espirituales para revelarnos ¿a quién? A Cristo. En cambio el diablo lo que busca es alejarnos de... Y si nos quiere alejar de Cristo, adivine qué, nos aleja de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de... Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Número 3. Así que si alguien dice, ay, es que ¿por qué no me dan ganas de ir a la iglesia? Es que el diablo está ahí. Entonces yo siempre le digo a estas personas, ¿a quién le quieres dar honor? ¿Al diablo o al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando me dejo de congregar, cuando dejo de ser miembro, le estoy dando honor al diablo. Número 3, el Espíritu Santo nos redime. En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz, que es redimir, es pagar un precio por alguien. Eso es redimir, anótelo, pagar el precio por alguien. Ahora, Cristo ya nos redimió del pecado, que es la incredulidad, pero de las consecuencias del pecado, que es cuando se viene de nuevo la incredulidad a nosotros y actuamos en incredulidad y no obedecemos a la palabra de Dios, nos caemos en pecados. Y en esos pecados entonces viene el Espíritu Santo a recordarnos que somos redimidos, que no importa lo que el diablo diga, que no importa lo que la gente diga, que soy un redimido, eres una redimida de Dios. Ya el precio está pagado y eso el Espíritu Santo lo trae al corazón. Pero en cambio el Espíritu Santo pone un peso. ¿Ah? El diablo, veía a él que me decía así como, una herejía. Perdón, el diablo hace todo lo contrario. Él pone un peso. ¿Sabes cuál es la diferencia del Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios igual pone un peso en los creyentes. ¿Sabes cómo se llama el peso que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas? Un peso de gloria. Unción profética para sanar a los enfermos, para hallar fuera demonios, para tener visiones, sueños, a profetizar. Pero el diablo en nosotros pone todos los demás pesos. ¿Cuántos han pecado? ¿Han sentido el peso del pecado? Y más encima después viene otro y te lo recuerda. Eso lo hace el diablo. ¿Saben de lo que estamos hablando? Número 4, el Espíritu Santo mora en el creyente. Por eso a mí mi hija me reta, papá, es que eres muy cuático, me dice. Porque yo le digo, ¿por qué todavía cantamos ven, Espíritu, ven? Y me dice, pero papá, ¿por qué? Ya, está bien, soy muy cuático. En algunas cosas, en otras, mi esposa me reta mucho. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. No tenemos que andarlo invitando a cada rato, porque, mira, imagínate tú me invitas a tu casa y yo voy a tu casa
y estamos ahí tomando té, yo estoy en tu casa, pero en un momento me paro al baño y tú no te diste cuenta que me paré al baño, pero estoy en tu casa. Y tú empiezas a decir, ven, ¿dónde estás? Ven, estoy en tu casa, estoy en el baño. Entonces a veces nosotros parecemos eso, ¿no? Y como que no nos damos cuenta que ofendemos al Espíritu Santo. Por no creer a la palabra o no estudiar la palabra. ¿Se entiende? El Espíritu Santo mora en el creyente. En cambio, el diablo tienta a los creyentes. El Señor Jesús, hermanos, fue tentado en todo. Eso dice la Biblia. La diferencia es que Él era Dios y no pecó en nada. La tentación no es pecado. El ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado y no pecó en nada. Pero el diablo tienta. Y no tienta solamente a través de gente incrédula. También tienta a través de creyentes. Cuando no nos damos cuenta. ¿Sí? No, porque algunos tienen la idea, estas cosas no pasan en la iglesia. Pero sí pasan. Número 5. Ahora, me encanta el Espíritu Santo porque nos está apuntándonos. Nos está diciendo solamente, dense cuenta y arrepiéntanse y vuelvan a mí y listo. Se acabó. Pero como tenemos una concepción de una religión católica, pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para que recién Dios nos perdone y olvide todos esos pensamientos y esas cosas malas que hicimos. Porque los católicos hacen manda, porque los católicos prenden velitas, porque tienen que orar o rezar 10 Padres Nuestros. Y entonces, a veces estamos esperando que Dios nos dé una tracalada de cosas para recién sentirnos perdonados. Solamente porque no creemos que cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, dice la Biblia, Él nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Porque no creemos la palabra. Número 6. Número 5. No. 5. El Espíritu Santo nos va transformando. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Él nos va renovando en nuestro entendimiento a medida que vamos ahondando en Cristo. Pero el diablo nos acomoda. Hablábamos con la hermana recién, nuestra hermana Sandra, su marido, de que vio la transmisión de los 70 años al aniversario de la asamblea ayer. Y pasó un pastor ciego, no sé si lo vieron. Y ella me decía, y a veces uno pone tantas excusas para Dios. El diablo nos acomoda. El Espíritu Santo nos transforma. Y transformar significa desacomodar. ¿Te has desacomodado hoy para llegar a la iglesia? Ha sido el Espíritu Santo. ¿Te piensas acomodar más ratito? Es el diablo. Fácil. Número 6. El Espíritu Santo llena de palabra de Cristo. Lo leíamos en Filipenses. Llena de palabra de Dios. Nuestro corazón, nuestra vida. En cambio, el diablo nos llena de malos pensamientos. Dice la psicología que nosotros en el día tenemos 60.000 pensamientos. Yo no se ponga a contarlo porque yo llegué como al 300 de ahí. 60.000 pensamientos, de lo cual el 80% son pensamientos repetitivos del pasado y de muerte. El diablo nos lleva a esos malos pensamientos. Nos lleva a pensar en adulterio, en fornicación, en deseos pecaminosos, en robar, en mentir. En todo eso es del diablo. Pero el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que hemos estudiado, la palabra que hemos oído. Número 7. El Espíritu Santo es capaz de vencer los deseos inmundos. Yo sé que a nadie le gusta decir, yo tengo pensamientos inmundos. Yo voy a levantar la mano porque sí, yo soy de los que tengo muchas veces pensamientos inmundos. Y muchas veces tengo que venir al Señor a lavarme otra vez, como en una ducha, para que Él quite esos pensamientos inmundos de mi cabeza. Disculpen si soy muy franco. El Espíritu Santo nos lava. Y no solamente una vez, a cada instante. Amén. Cuando venimos a la ducha. En cambio, el diablo apaga en nosotros lo de Cristo.
Esa es la función del diablo. Número 8, el Espíritu Santo nos dota de poder de Dios. En cambio, el diablo nos quita el poder o nos hace creer que ya no hay poder. 9, el Espíritu Santo nos envía, nos impulsa a predicar. En cambio, el diablo quiere silenciar a los que predicamos, avergonzándonos, levantando falso testimonio. ¿O acaso no te acuerdas de Mateo capítulo 5 cuando Jesús dijo: bienaventurados sois cuando hablen toda clase de males contra de vosotros mintiendo? Él quiere callar la boca de la iglesia. Él quiere callar tu boca. Él quiere callar tu testimonio. Él quiere que el mundo se ría de ti, se ría de mí. Eso es lo que quiere el diablo. Yo te pregunto, ¿vamos a reconocer entonces que nuestra lucha es contra el infierno? Porque somos re buenos para andar opinando de la iglesia. Pero nuestra lucha no es contra las iglesias, no es contra los pastores, no es contra los hermanos, es contra el infierno. Número 10 y final, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. En cambio, el diablo quiere avergonzar a los que son de Cristo. Y lo decía yo en predicaciones anteriores. Lo triste es que nosotros tenemos tan poco claro todas estas cosas que le damos cabida en nuestra mente a lo del diablo. Y empieza el murmurar, que en otros lugares le dicen comadreo, el prejuzgar, el llenarme de pensamientos ociosos de un pecado que a veces no se nota que es un pecado, pero es un pecado. El pensar mal de la gente. Porque la Biblia dice que tenemos que pensar bien de los creyentes, ser benignos. Entonces, ¿a quién le estamos dando honor cuando pensamos mal de otro creyente? ¿Al Espíritu Santo o al diablo? ¿Sabes que el Espíritu Santo está feliz? Te quiere hasta mandar regalos de Navidad cuando... ¿En serio? Aleluya. Número 3. Mi primer punto es: debemos creer a lo de Cristo, a lo que Cristo ya comenzó a hacer, a su palabra, y a que Él no está haciendo más como Jesús. Mi punto número 2 es que nuestra lucha no es contra las personas y tenemos que saber cuál es la diferencia de lo que hace el Espíritu Santo con lo que hace el espíritu del diablo. ¿Sí? Una cosa, la Biblia dice que el diablo está de día y de noche acusando a los santos. Si tú eres de Dios, tú no andas acusando a la gente. Tenemos que aprender a discernir estas cosas, hermano. Los que acusan son del diablo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos si vemos algo malo? Dice la Biblia: tú que eres espiritual, tómate al hermano y habla con él. Lo corriges en privado, con amor, y lo llevas al arrepentimiento y que nadie más se entere. Y si el hermano entiende y se arrepiente, habrás ganado a tu hermano, dice. ¿Qué hace la iglesia? No Gracia Multiforme, otra iglesia en general. La idea es que ojalá todos se enteren. Acusar, apuntar. Una vez me encontré con uno en una iglesia que me dijo, se presentó y me dijo: yo tengo el ministerio de darle la alerta a los nuevos de quién es quién. Porque el diablo también da ministerios. ¡Wow! Él pensaba que era del Espíritu, pero no había venido a esta predicación. Así que. Número 3, y final, debemos reconocer quiénes somos. Y te puedo dar muchos textos bíblicos, pero voy a cerrar con esta enseñanza. Cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Algunos son batería, otros son guitarra, otros son flauta, otros son violines. ¿A quién le gusta tocar el violín? Otros
No voy a seguir nombrando instrumentos, pero todos somos un instrumento. Todos somos un instrumento en las manos de Dios. Y la invitación de este mensaje es que Dios tiene una gran orquesta donde Él quiere afinar a cada uno de estos instrumentos que forman su orquesta y que adivina que somos todos nosotros. Hay un aparatito que ocupaban los músicos antiguos que se llama el diapasón. Y el diapasón servía, y todavía algunos lo tienen, para afinar los instrumentos a una misma medida, 440 Hz. Entonces todos los instrumentos, como vienen desafinados, se afinan a 440 Hz por este diapasón. Entonces cuando empiezan a tocar, músicos que ya saben tocar bien, se escucha algo hermoso, armonía musical. Yo no sé cuántos son de mi época del Chavo del Ocho. No alcancé a mandarle el video al equipo técnico, pero hubo una oportunidad que en el Chavo del Ocho salió la Chilindrina, el Chavo, el Kiko, y todos tocando instrumentos y se escuchaba, pero terrible. Cualquiera tocaba lo que quería, desafinado, no sabían tocar. Déjame decirte que así mismo llegamos nosotros a Cristo. Así, desafinados, mal entonados, escuchándose así de mal. Pero el que comenzó la obra nos está llevando a que podamos afinarnos a 440 Hz, que es Cristo. El tema es que a veces nosotros somos más impacientes que lo que Dios ha sido paciente con nosotros. No sé si estás entendiendo esto, pero nos cuesta horrores escuchar las desafinaciones de otros cuando nosotros sentimos que estamos más afinados. Porque a veces lo sentimos, pero no es realmente que estemos tan afinados como nos creemos. Entonces la invitación de Jesús es: encontrémonos en el centro. El centro es Cristo. Encontrémonos en el punto de evacuación. Es Cristo. Encontrémonos en los 440 Hz donde todos los instrumentos se afinan. Cristo. El tema es que para llegar a ese centro, Cristo, de repente se va a escuchar la corneta. De repente se va a escuchar el teclado así de bonito. Hace una melodía. Pero de repente se va a escuchar desafinado. Toca algo desafinado. ¡Uy, qué bien lo hiciste! De repente, ¿podrían estar los músicos acá? De repente va a sonar el violín y de repente se va a desafinar el violín. ¿Sabías que los instrumentos cambian su afinación por el contacto con algunos factores, como por ejemplo el factor climático? No es lo mismo tener el instrumento afinado aquí ahora, que hay unas luces que dan mucho calor, a tocar ese mismo instrumento como la guitarra allá atrás, al lado de la puerta. Y no es lo mismo tocarlo allá afuera, hay que volver a afinarlo a cada rato. ¿Sabías eso? Entonces, a veces vemos a creyentes que están sonando bien y de repente los vas a escuchar que suenan pero terrible de desafinado. ¿Los vas a echar de la banda? ¿Los vas a echar de la orquesta? Decimos que no, pero ¿sabes? A veces sí lo hacemos con nuestros hechos. Porque solamente pareciera que estamos programados para el éxito.
para ver solamente cuando la gente lo hace bien, cuando el pastor lo hace bien, cuando el hermano lo hace bien, pero no queremos escuchar sus desafinaciones. No quiero escuchar la desafinación de mi esposa, me enojo. No quiero escuchar la desafinación de mi esposo, me enojo. Me enoja escuchar la desafinación de mis hijos. Y ahí el Espíritu Santo viene y nos pregunta: ¿pagaste tú el precio en la cruz por Él? ¿Pagaste tú? ¿Tú diste tu vida por ti? ¿Qué te crees? Yo me he sentido retado así por el Espíritu Santo. Yo no sé tú. A veces nos olvidamos de la gracia que hemos recibido, de las virtudes que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y porque nos olvidamos, es que nos cuesta a veces escuchar las desafinaciones de quienes, al igual que tú, al igual que yo, queremos también ir al blanco perfecto que es Cristo. Nadie de los que están en una iglesia los ha traído el enemigo. Hay algo del Espíritu ahí. Nadie da su tiempo a un Dios que no quiere seguir. ¿Cuál es el llamado? Afinados a Jesús. Ya sabemos cómo nos afinamos a Jesús: creyendo, sabiendo ciertas cosas, reconociendo quiénes somos delante de Dios. No me lo digas a mí, díselo al Señor. Sabiendo de que no es por tus esfuerzos humanos, porque quizás Dios te repartió ciertas actitudes mejor que el otro, pero que todos encontramos el mismo centro cuando todos vamos al mismo Señor, al mismo Jesús, y que todos podemos sonar bien, que todos podemos tener armonía cuando nos encontramos todos en Cristo. Y si alguien no está en Cristo y está más lejos, tírale una cuerda y llama a otro hermano y empieza a jalar, y que venga al centro como tú estás en el centro, si es que estás en el centro. Si no estás en el centro, ponte en pie. Hoy hay una nueva oportunidad. Ponte en pie para ir al centro y encontrarnos y reencontrarnos en el diapasón perfecto, estar afinados a Jesús. ¿Sabes por qué muchas veces hay discusiones? ¿Por qué muchas veces hay malos entendidos? ¿Sabes por qué muchas veces hay problemas? ¿Sabes por qué muchas veces caemos? Muchas veces pecamos. ¿Sabes por qué muchas veces hay tantas cosas? Porque quizás no estamos en ese momento en Cristo, afinados a Jesús. Pero la invitación del Señor el día de la fecha es a reencontrarnos en el blanco perfecto. El apóstol Pablo dijo: prosigo a la meta del supremo llamamiento, el blanco perfecto que es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Entonces, yo quiero dejarte esto en el corazón. Al igual que tú, yo también no me quiero perder la eternidad. Mira al que está a tu lado. Ese tampoco se quiere perder la eternidad. Pero quizás te va a seguir desilusionando. Pero te aseguro que cada año te va a desilusionar menos. Sigue creyendo como Dios creyó en ti. Sigue creyendo como Dios creyó en ti, amado, amada. Sigue creyendo como Dios creyó en ti. Y si hay algo que puedas hacer, en vez de murmurar o de hablar de más,
Ora por tu hermano. Ora por tu hermana para que suene mejor, para que prontamente se afine a los 440 Hz y así juntos estemos afinados a Jesús. Y cuando estamos afinados en Jesús, va a sonar una armonía que va a provocar que no pocos, sino muchos vengan al conocimiento de Cristo. Porque el Señor Jesús dijo antes de irse: no los conocerán por lo que digan, los conocerán porque se aman. Porque se aman. Porque están unidos. Porque se soportan unos a otros. Eso es lo que trae el Espíritu del Señor. Eso es lo que trae el Espíritu de Cristo. Y yo no tengo más herramientas como pastor que inspirarte a que todos nos juntemos en el mismo punto de encuentro, Cristo. Porque ahí y solamente ahí hay muchas cosas que vamos a entender sin que ni siquiera las hablemos, porque vamos a estar todos unidos en lo de Cristo, al Espíritu de Cristo. Ahí el diablo no va a tener más arte ni parte. Ahí el Señor va a seguir derramando bendición y vida eterna. Así como está sonando esta banda armoniosa, afinada, ¿qué te parece si le das gracias a Jesús? Porque en su amor Él ha tenido paciencia de nosotros. Él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha mostrado su gracia una y otra vez. Él ha derramado su amor en nosotros. Él nos ha dado perdón. ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor me ha perdonado? Él nos ha bañado en esta hora con su palabra. Dice la Biblia: ¿cómo limpiará el creyente su vida? Oh, dice, limpiará su vida con la palabra de Dios. No hay otra. Es la ducha del cielo. Y en esta hora oro para que el Señor derrame sobre tu vida nuevos pensamientos. Pensamientos que traigan salud. ¿Sabes lo que es salud? El completo bienestar físico, emocional, mental. Traiga salud a tu corazón el Señor. No haya falta en tu vida de fe de lo que el Señor ya comenzó a hacer. Por favor, no olvides. Me dice el Señor que te diga: no olvides todo lo que yo he hecho. Cuando vengan los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, cuando no entiendas, cuando venga el acusador, cuando veas suciedad en tu vida o en la vida de otros, cuando no te parezca tanto, no olvides lo que yo ya comencé a hacer en ti, lo que ya comencé a hacer en Él. Y yo, dice el Señor, soy el que prometo, y yo no fallo, yo no miento, yo certifico lo que digo, no necesito ir a un notario, dice el Señor. Yo soy el que he prometido, yo soy el que hará. Confía, dice el Señor, confía. Estás en mis manos. Está en sus manos. Ella está en sus manos. Él está en sus manos. Tu familia está en sus manos. No son las tuyas, ni siquiera son las manos de Él mismo, ni de ti mismo. Son las manos del dulce Señor Jesucristo. Él ha comenzado a hacer la obra. Vamos más a Él, vamos más a Él, vamos más a Él. Y si alguno en un momento se queda atrás, si alguno en un momento se embarra, embárrate con Él, dice el Señor. Yo soy un buen pastor, dice Jesús, y un buen pastor es el que da la vida por aquellos que no se la merecen. Un
es el que perdona, perdona, perdona siempre. Un buen hijo de Dios es el que perdona siempre. Un buen hijo de Dios es el que entiende 70 veces 7, una actitud de perdón constante. No porque damos una licencia al pecado, es porque sabemos que el Señor que ha prometido será fiel en completar su obra en los suyos y en las suyas. Él está edificando en tu vida un edificio, una casa espiritual, que me dice el Señor que te diga, puedes confiar porque está hecha por los mejores materiales, por el mejor maestro constructor. Él ha sido bueno antes, lo seguirá siendo, dice el Señor. Confía, confía y Él hará, y Él hará. Hay algunos que quizás les está costando ver lo bueno que es el Señor. Me dice el Señor que te diga, capítulo 37 de Salmo, verso 4, gustad y ved, gusta un momento más, que es bueno el Señor. Oh Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Bendice al Señor y deja que Él tome tus cargas.